Lenguajes formales. En matemática, lógica y ciencia de la computación, un lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos están formalmente especificados. Al conjunto de los símbolos primitivos se le llama el alfabeto o el vocabulario del lenguaje, y al conjunto de reglas se lo llama gramática formal o sintaxis. A una cadena de símbolos formada de acuerdo a la gramática se le llama fórmula bien formada o palabra del lenguaje. Diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje natural. El lenguaje natural es la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para propósitos generales de la comunicación. Son aquellas lenguas que han sido generadas espontáneamente en grupos de hablantes con propósito de comunicarse, a diferencia de otras lenguas, como puede ser una lengua construida. Los lenguajes de programación o lenguajes formales son usados en estudio de la lógica formal, especialmente en lógica matemática. Importancia de los lenguajes formales. El desarrollo del lenguaje ha tenido una gran evolución a través del tiempo, obteniendo diversas modificaciones y afianzando a su vez su sintaxis y gramática. Los lenguajes poseen distintas clasificaciones que permiten diferenciarlos, pero a su vez todos tienen el mismo objeto de transmitir un mensaje. ¿Dónde se utilizan los lenguajes formales? El lenguaje formal es muy utilizado en muchos contextos de la ciencia. En esencia, se utilizan para referirse de modo más técnico y no coloquial, a diferencia de los lenguajes naturales que están orientados al lenguaje humano, los cuales son utilizados de forma más frecuente. Los lenguajes formales se conocen también como lenguajes artificiales, los cuales son propios de la matemática y la informática. Ejemplo de lenguajes formales. Primero, la numeración de Gödel. A a la n, tal que A es un número primo y n un número de Gödel. Segundo, el conjunto de todos los programas sintácticamente válidos en un determinado lenguaje de programación. Tercero, el conjunto de todas las fórmulas bien formadas en la lógica de primer orden. Aporte de Noam Chomsky. Chomsky señala que una lengua humana es un sistema de notable complejidad. Llegar a conocerla constituye un triunfo intelectual extraordinario para una criatura que no está específicamente destinada a realizar tal proeza. Grandes aportes. Reputación de la teoría conductista de Skinner. Infiere que debe existir un conocimiento formal, previo a la experiencia, que permita que el niño maneje todas esas nociones con suma rapidez y sin instrucción explícita. De este modo se opone a la visión de la mente como una tabula rasa, que son típicas de las visiones conductistas del lenguaje. Chomsky no considera que un niño aprenda el lenguaje como consecuencia de los refuerzos que los educadores realizan en su conducta verbal correcta. Cuando emite enunciados mal formados se le prende y cuando los construye bien se les premia. Autómatas. Es una rama de la ciencia de la computación que estudia las máquinas abstractas y los problemas que éstas son capaces de resolver. La teoría de autómatas está estrechamente relacionada con la teoría del lenguaje formal, ya que los autómatas son clasificados a menudo por la clase de lenguajes formales que son capaces de reconocer. Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito. Una FSM es una máquina que, dada una entrada de símbolos, salta a través de una serie de estados de acuerdo a una función de transición que puede ser expresada como una tabla. Autómatas finitos. Un autómata finito o máquina de estado finito es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y sirve para determinar si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. Esto se define mediante una quintupla.
E, Q, F, Q0 y F, donde E, que es el alfabeto de entrada, Q es el conjunto de estados, es conjunto finito no vacío. F, función de transición, F, PA, que es igual a Q. Q0, perteneciente a Q, que es el estado inicial. F, perteneciente a Q, que es el conjunto de estados finales o de aceptación. Se clasifican en deterministas y no deterministas. Los deterministas es cada combinación, estado, símbolo de entrada que produce un solo estado. Y no determinista, que es cada combinación, estado, símbolo de entrada que produce varios estados y además son posibles